Para todos los que no me conozcan todavía, soy Ricardo Lucioli, Sales Specialist de XM para Iberia y la región mediterránea y me acompaña hoy Kamel, que es System Engineer, con lo cual guiaremos a lo largo de la sesión la demostración práctica de nuestra solución. Muy buenas, Kamel, y muchas gracias por atender. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, antes que empezar, os recuerdo que durante el webinar podrán enviar sus preguntas que responderemos directamente al finalizar de la sesión. Y le recordamos también que el contenido presentado es propiedad intelectual de Ivanti, de carácter totalmente confidencial y que no se puede reproducir ni compartir sin autorización expresa. Y en esta sesión y a través de una demostración en directo, veremos cómo Ivanti Neurons for DSM utiliza la IA para automatizar la gestión de servicios de TI, acelerando la resolución de incidentes, mejorando la experiencia del Service Desk y de los empleados todavía. Una adopción flexible y centralizada de la IA que permite ganar eficiencia, reduciendo los riesgos y elevando la calidad del servicio. Comencemos ahora con una breve introducción para presentar las bases, apoyándonos en algunos datos clave identificados por los distintos analistas y recogidos en nuestro informe Ivanti, ahí el futuro de la automatización del ITSM. Como ya sabemos que la inteligencia artificial se está convirtiendo rápidamente en una componente esencial de la gestión de servicios de TI, con impactos cada vez más visibles en la operación diaria. Por ejemplo, según Forrester, para 2025, el 40% de las organizaciones altamente reguladas habrá adoptado marcos avanzados de la gobernanza de AI. En paralelo, Gartner prevé que en ese mismo horizonte, en el 40% de las grandes empresas, utilicen automatización basada en la IA en procesos de ITSM, especialmente en la gestión de incidencias. Y de cara a 2026, con una adopción estimada del 70%, estas capacidades formarán parte del estándar de la gestión moderna de servicios IT. En todo este contexto, donde se sitúa la demostración que veremos hoy, antes conviene centrarnos en el impacto real de la IA y en el día de los equipos de TI. En ITSM, más allá de la teoría y al valor de la IA, se refleja a nivel operativo, acelerando la resolución de incidencias y ampliando la automatización y reduciendo las dependencias de tareas manuales. Gracias a la IA, de todas maneras, y al aprendizaje automático, hoy es posible automatizar solicitudes recurrentes, mejorando los autoservicios con chatbot y bases de conocimiento más eficaces y ofreciendo interacciones más simples y personalizadas a todos los empleados, aportando informaciones contextuales y analíticas para tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas. Este enfoque responde a un reto muy concreto. Todos los equipos de TI que gestionan un volumen creciente de solicitudes, mientras que el negocio y los empleados esperan respuestas inmediatas y resultados medibles, la ITSM permite de abordar este desafío de forma totalmente automática, automatizando tareas repetitivas, clasificando solicitudes y detectando patrones para anticipar problemas antes que impacten directamente el servicio. El resultado es un soporte más ágil y fiable, mejores tiempos de resolución y menos carga operativa mediante una adopción gradual que mantiene a las personas en el centro. Bien. Si ampliamos un poco la mirada, el contexto es mucho más claro. La tecnología se ha convertido en un elemento crítico para el negocio, la seguridad y la experiencia del usuario, incrementando la complejidad del trabajo de TI. El informe de Ivanti lo refleja muy bien. Un usuario empresarial contacta con el Service Desk una media de 3 veces al mes y casi la mitad sigue utilizando el teléfono, generando altos volúmenes y presión constante. De hecho, nos sorprende que el 95% de todos los profesionales vean la automatización como imprescindible.
Sin embargo, el desequilibrio es evidente. Solo un 46% de hecho automatiza los tickets y apenas el 41% de los procesos críticos como onboarding. La automatización existe, pero su madurez sigue siendo muy limitada. Además, automatizando no siempre significa mejorar. Los procesos seguramente son más rápidos, pero los problemas se repiten y sin duda el trabajo sigue siendo reactivo. El impacto humano es real. El 23% ha visto a compañeros abandonar sus puestos por agotamiento. Y de hecho, el reto no es hacer más, sino trabajar mejor. A esto, en final, se suma otra limitación clave: la falta de contexto y medición. Solo un 48% mide la experiencia digital del empleado y solo el 39% los tiempos de resolución, con un 24% de la satisfacción del usuario. Mientras tanto, aunque un 65% espera mejoras de calidad gracias a la IA y el 86% la ve clave para su eficiencia, su adopción sigue siendo muy baja. De hecho, solo el 28% de los entrevistados la usa para análisis de causas raíz y el 35% para optimizar recursos. La brecha entre expectativas y realidad, de hecho, es evidente. El objetivo ya no es automatizar más, sino automatizar en contexto para apoyar mejores decisiones en el ITSM. En definitiva, no se trata de automatizar más, sino de entender lo que ocurre para tomar mejores decisiones en el ITSM. Y es aquí a donde Ivanti aporta un valor diferencial. Con Ivanti Neurons, la inteligencia artificial se integra en todo el ecosistema Ivanti, preparada para la orquestación orientada a trabajar de forma más inteligente, rápida y segura. Ivanti Neurons ITSM no es una capacidad adicional ni una IA aislada. Actúa desde dentro del ITSM analizando lo que sucede realmente cada día y forma parte del proceso. Esto cambia totalmente la forma de trabajar. El sistema aprende todo de los datos, identifica patrones y apoya el Service Desk con recomendaciones constantes, reduciendo la dependencia del conocimiento individual. Cada organización, de hecho, puede avanzar a su ritmo con un enfoque gradual y bajo riesgo, apoyando por IPAs, herramientas de low-code, low-code y una gestión centralizada. Todo esto se completa con el contexto de los activos, la IA aplicada a ITAM, conecta incidentes y activos, identificando riesgos y dándole soporte a decisiones clave. El resultado, de todas maneras, es claro: menos tickets repetitivos, menos reactividad, con más enfoque y prevención y planificación, y una guía diseñada para reducir el ruido operativo y a sostener el modelo de IT. Todo esto para escalar menos, hacer más prevención y hacer más planificaciones. Y es aquí que ahora empezaremos con nuestra sesión técnica de MoLive, a donde os explicaremos todas las funcionalidades con un flujo automático de lo que podemos hacer y de cómo nuestra IA se integra perfectamente con nuestro ITSM para daros y facilitar resoluciones de ticket, sumarizaciones de incidentes, haber una conciencia mejor de todo lo que pasa en nuestro TI, en los activos, y ayudando a todos los departamentos de TI a ser más productivos, a tomar decisión más rápida. Ahora dejo la decisión a mi colega para la demo en directo, en lo que vamos a hablar con las siguientes características de nuestra plataforma. Kamel, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos y todas por vuestra participación. Sí queríamos destacar, lo primero de todo, dejadme un segundo que vuelva a compartir
la presentación, vamos a hablar de la demo. Queríamos, si algo de lo que habéis visto hasta ahora os ha llamado la atención o si queréis verlo con más detalle, os recordamos que tenemos dentro de muy poco, el 28 de mayo, tenemos el Ivanti Live. Veis en la parte de abajo de la pantalla el banner para poder registraros si no os habéis registrado ya. Va a ser un evento presencial en Madrid en el que podremos hablar de todas nuestras tecnologías, el enfoque tecnológico que tenemos, mesas redondas, paneles con clientes, experiencias reales, casos de uso, visión de producto. Os invitamos a participar en este Ivanti Live. Podéis apuntaros fácilmente si no lo habéis hecho ya, reservando la plaza en el enlace de abajo. Comentando respecto a la demo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues sobre todo vamos a centrarnos en ver todo ese viaje o todo lo que la IA, ha comentado mi compañero Ricardo, todo lo que la IA puede aportar a la gestión de servicio, al soporte TI de cualquier compañía, hoy en día para mejorar esa calidad de servicio, permitir que nuestros usuarios sean más productivos, estén más atendidos o de una manera más eficiente, aportando las tecnologías de Ivanti y las tecnologías aplicadas a la IA. El caso de uso que vamos a ver hoy es el de un empleado que se queja de que el portátil le va muy lento, no le funciona, tiene problemas de rendimiento o tiene un pantallazo azul por lo que corresponda y decide contactar por Teams para pedir ayuda en ese sentido para todo aquello que pueda resolver, quejarse manifestar que tiene un problema con su dispositivo y la IA le va a atender. Es un agente automático, el agente va a intentar capturar la intención para ver, lo primero, si es una petición de servicio, si es un incidente, lo que tiene. Y le va a hacer una serie de preguntas. Lo que nos va a permitir la IA es eliminar todos esos tickets genéricos de esto no me funciona, que son los que más ralentizan en el soporte de sistemas y los que menos útiles resultan al usuario y a la empresa a la hora de funcionar en el día a día. La IA va a canalizar la serie de preguntas que haya, los dispositivos que tenga el usuario asociados para poder filtrar mucho mejor, de manera más adecuada y documentar mucho mejor ese ticket, permitiendo que la atención sea más rápida o incluso proponiendo medidas de autorresolución. De hecho, os voy a enseñar la conversación ya terminada con el agente porque es realmente potente en cuanto a la deflexión de conocimiento. Es decir, va a intentar proponer medidas y contramedidas para resolver el ticket de manera autónoma por parte del usuario sin necesidad de que llegue a abrirse un ticket como tal o de que soporte tenga que intervenir y dedicar tiempo a un ticket que puede resolverse por parte del usuario si fuera así. Va a acudir a la base de conocimientos interna de la compañía, va a poder acudir a fuentes externas en caso de que sea un problema documentado y sea indicado así por parte de los sistemas y de cómo está configurada la atención de la gente en todo caso, y va a proponer esas medidas de autorresolución. Por supuesto, luego todo esto puede quedar documentado, de forma que se puede notificar que el usuario ha intentado abrir un ticket, se le ha indicado una forma de resolverlo y el ticket ha quedado resuelto. Si no fuera así, le propondrá o bien hablar con un agente o bien dejar el ticket abierto para que sea atendido lo antes posible, dando un resumen muy claro de todo lo que ha ocurrido, el intercambio de información que ha habido para documentarlo en el ticket, como vamos a ver inmediatamente. Por supuesto, si tenemos otras tecnologías de Ivanti, como el Autonomous Endpoint Manager, la gestión autónoma de dispositivos, lo que vamos a poder hacer es lanzar acciones de curación o de remediación automatizadas directamente sobre el uso del propio dispositivo. Desde esa propia interacción que tiene el usuario con el servicio de soporte, vamos a poder lanzar acciones que puedan estar preprogramadas, previsibles, por lo tanto, con capacidad de autocuración o de autorresolución del incidente según se vea ese caso más de uso en cada uno de los tickets o de las peticiones que se realicen. Yendo a la parte del analista, la IA también nos va a ayudar, primero, a filtrar y catalogar mucho mejor esa visibilidad que pueda tener sobre qué tengo que hacer ahora como analista TI, como equipo de soporte, para poder resolver los tickets de mis usuarios. La IA nos va a permitir resumir o hacer un resumen de ese ticket con todo lo que está ocurriendo, nos va a permitir tener una primera información y una primera visión general, nos va a permitir trabajar mucho mejor con esa información de toda la interacción y el ciclo de vida del ticket a la hora de poder de poder escalarlo, de poder necesitar o buscar un apoyo externo o de otras fuentes de información para poder tener esa información en la sumarización del ticket. Además, va a mejorar también esa capacidad de comunicación de la gente con el usuario final,
facilitando una asistencia de escritura, una capacidad de redactar con un tono más formal o más informal o más claro, por a veces hablamos demasiado en técnico, poder facilitar esa comunicación con el usuario final para resumir siguientes pasos, para comunicar el estado del ticket, para proporcionar feedback cuando sea necesario y poder dar esa información. Y por último, una vez que hayamos conseguido resolver ese ticket, va a poder recopilar toda la información de las acciones tomadas para mitigar esa incidencia o para resolver el incidente correspondiente. Va a poder proponer que se cree ese artículo de la base de datos de conocimientos, de forma que nos va a dar la capacidad de documentar mejor lo que está ocurriendo para de cara a futuro hacer esa resolución de manera mucho más inmediata o incluso poder automatizarla mediante, como hemos visto, los bots o otras acciones preprogramadas para poder ejecutarlo. Finalmente, las capas de inteligencia empresarial, las capas de resiliencia o información proactiva, lo que nos van a permitir es clasificar los tickets, evitar que tengamos tickets dispersos sobre el mismo asunto o sobre asuntos que puedan ser similares. La IA nos va a permitir correlacionar automáticamente esos tickets de manera muy sencilla, muy visual y muy clara, para poder entender claramente que si tenemos una serie de tickets pendientes o que se están abriendo de manera determinada o con una causa raíz común, nos va a permitir agrupar esa causa raíz y encontrar patrones, algo para lo que la IA es realmente buena, encontrar esos patrones de posibles causas comunes para los tickets. Eso nos va a permitir hacer una resolución mucho más inmediata, ya que cuando resolvamos un solo ticket, nos va a dar la capacidad de gestionar o automatizar la resolución del resto de tickets que puedan estar correlacionados con ello. Por supuesto, siempre, aunque hablemos de inteligencia artificial, aunque hablemos de automatización, siempre creemos en el human in the loop, como se llama, que es el tener supervisión humana de lo que se está haciendo para asegurarnos de que la acción que se realiza es la óptima en cada uno de los casos. Y, por supuesto, todo este viaje de la IA tiene sentido cuando nos permite tener información proactiva, cuando nos permite conocer qué es lo que está ocurriendo y nos permite documentar y accionar o tener visibilidad sobre cómo ha mejorado nuestro día a día. La IA también nos va a permitir tener esa capacidad de visibilizar cuántos incidentes tenemos abiertos, crear dashboards o reportar de una manera mucho más inmediata sobre todo los que hayan podido ser resueltos en lenguaje natural y utilizando esas capacidades que nos van a permitir optimizar esa atención al usuario y esa visibilidad para tomar decisiones por parte de la empresa. Así que, sin más, voy a pasar a la presentación directamente de cada una de esas actividades para que podáis ver todo el caso en concreto. A ver, un segundo. Vale, a ver, compartimos la pantalla y vamos a pasar a ver. Vale, perfecto. Este es el panel de ITSM, lo vamos a ver a continuación. Lo primero que os quiero enseñar es esa conversación por IA que hemos tenido con nuestro agente. Disculpad que la conversación esté en inglés, pero los temas de demostración los tenemos en esos idiomas. Por supuesto, ITSM es multidioma, con lo cual tenemos la capacidad de gestionar esa interacción con los usuarios en los idiomas que correspondan. ¿Vale? Simplemente por facilitar un poco la demostración, comentamos que el usuario indica que su equipo está fallando desde la última aplicación de parches. Algo que, por desgracia, vemos en el día a día que cada vez es más frecuente y que está ocurriendo por diversos releases de parches, están provocando problemas una vez que se aplica, problemas de productividad, problemas de rendimiento y demás. El asistente contesta a continuación, me saluda, ya sabe qué usuario soy, por es una interacción por Teams, me indica, demuestra que me conoce o que sabe de dónde soy y demás, con lo cual ya va empezando a hacer esa catalogación del incidente y de quién es el usuario que está reportando en cada uno de los casos. Es decir, podemos tener una interacción diferente dependiendo del servicio, la criticidad del servicio, el tipo de usuario que pueda corresponder, puede tener una serie de respuestas o se le puede indicar una serie de respuestas o no. Estoy pensando en niveles C, en niveles directivos, en niveles más de atención al usuario, en niveles con más
capacidad técnica o no, puede haber respuestas diferentes en función de eso y se le puede indicar a la gente que tenga esa diferencia de explicar las cosas de manera más simple o que tienda a buscar más información o menos. Lo primero que me dice es que yo le he indicado que mi portátil está fallando, pero consultando esa base de datos de dispositivos, descubre que tengo varios dispositivos asociados a mi perfil. Por lo tanto, ¿cuál podría ser el que está vinculado al incidente en particular? Es decir, puedo tener mi móvil, mi portátil, varios portátiles, en este caso tengo varios equipos de trabajo asociados, un equipo Mac y un equipo Dell, y me indica que cuál es el que, sobre el que tengo el incidente en particular. Lo cual ya va a ayudar a catalogar, y además son, en este caso, fabricantes muy diferentes como para tener una resolución de manera distinta en función de si pueda ser un Apple o un Mac. Me pide que le responda indicando cuál es o bien el nombre del dispositivo, puedo decirle que es el Apple o el Dell, o puedo decirle el número de dispositivo para tener un número más directo o para tener más claro que no hay, que es una referencia unívoca y no hay fallos. He optado por dar la referencia, podría haberle dicho es un Dell. Y entonces, a continuación, empieza a catalogar o a evitar todos esos tickets genéricos que solemos tener de me falla algo y no sé qué es lo que ocurre. Cuando el portátil falla, ves algún tipo de mensaje error específico, con lo cual podríamos catalogar mucho más ese detalle sobre lo que está ocurriendo, o tienes un pantallazo azul, o tienes un código de error antes de que ocurra, el equipo se apaga, ¿qué es lo que le sucede? Es decir, fuerza al usuario a documentar mucho mejor cuál es el incidente. Esto nos ayuda a que, primero, el usuario se sienta atendido y, segundo, nos evite le pasa algo, me ha salido un mensaje de error, no sé qué le ocurre. Vamos a catalogar mucho más, con lo cual soporte no tiene que perder tiempo en averiguar toda esta información, ya viene predefinida directamente. Le indico que solamente tengo un pantallazo azul y que luego se apaga el equipo. Y entonces me indica que si puedo compartir el código exacto de error o si puedo adjuntar más información sobre ese pantallazo azul que pueda ocurrir para facilitar aún más esa posible resolución. Indico que no tengo esa información para forzar a la IA también a que trabaje un poco más en cuanto a lo que puede hacer. Y entonces empieza a buscar en bases internas y en bases externas casos que ya están documentados en nuestra base de conocimientos, informaciones que pueda haber o documentación que pueda existir, documentación técnica posiblemente del fabricante del parche o del fabricante del dispositivo, sobre cosas que puedan ocurrir. Y me propone varios artículos de conocimiento o varias formas de poder resolverlo. Si tu equipo, y vuelvo a marcar marca y modelo definitiva para dejar claro que sabemos de qué dispositivo estamos hablando en cada caso, tiene un pantallazo azul después de un parche reciente, hay varios pasos que puedes tomar a la hora de identificar el problema y posiblemente resolverlo. Y va indicando de la manera más clara que puede cuáles son esos posibles pasos a seguir. Actualizar los drivers, hacer una ejecución de diagnósticos, liberar espacio en disco. Con consejos específicos, podemos, para la ejecución de diagnósticos, por ejemplo, de hardware, lo que nos dice es cómo hacerlo en el Dell en concreto, reiniciando el dispositivo, pulsando F12 durante el inicio para poder ejecutarlo. Es decir, son acciones, vamos a decirlo así, que no tienen pérdida, que son muy sencillas de seguir paso a paso por el usuario para ver cuál es esa posible resolución que pueda haber. Liberar espacio en disco, como mínimo un 15%, comprobar cambios recientes en caso de que el equipo pueda encender, arrancar en modo a prueba de fallos, indicando también cuál es el procedimiento en mi dispositivo para poder hacerlo, es decir, consulta con la base de datos del fabricante para poder ejecutar esos pasos en cada caso, comprobar si hay un problema de temperatura, propone incluso o bien tener un ventilador adicional o bien limpiar las entradas del dispositivo. Si estos pasos no lo resuelven, podría ser necesario contactar, en este caso, con el fabricante para mayor asistencia para poder solicitar reparaciones. Disculpad. Nos indica también que estos pasos podrían identificar y posiblemente resolver el incidente y además nos propone, aparte de esos pasos que nos ha dado, hasta 6 medidas de posible resolución de este incidente, nos propone también fuentes externas de información. Si fuera un caso más documentado o yo hubiera aportado más información de tengo el error 47 o tengo un error de drivers de tal, me habría añadido también los enlaces correspondientes a ese sistema operativo, marca y modelo del fabricante con esos errores que puedan estar documentados. Así me da también opción de ver cualquier información externa, incluso las librerías de soporte del fabricante, de todo lo que pueda estar ocurriendo sobre mi dispositivo. Finalmente, el agente me pregunta si toda esta información o estos pasos me han ayudado a resolver mi incidente.
Yo puedo decidir que sí o que no. En este caso, a la gente le he indicado que no lo ha resuelto para forzar el siguiente paso. Y me da las opciones de crear un incidente o chatear con un agente que estuviera disponible en este momento. Como necesito completar el proceso de la demo o porque decido crear un ticket, le doy a crear el ticket. Si no, me abriría un chat y me dejaría en espera, en la cola de espera con los agentes que tengo disponibles para chatear en ese caso. ¿Vale? Ya sabéis que TSM tiene esa capacidad de tener ese chat interno con los agentes para poder hacerlo o crear los tickets para que sean atendidos cuando corresponda. Creamos el ticket y una vez más, la IA lo que hace es proponernos un resumen de todo lo que ha ocurrido. El título del ticket será hay fallos, hay caídas del sistema o pantallazos azules después de un reciente parche en el de Latitude. Nos propone una descripción del ticket que podemos revisar y vemos que está fallando después de la última aplicación de parches. El incidente surgió después de que el parche ha sido aplicado, provocando pantallazos azules y a continuación reinicios del sistema. El problema está afectando actualmente solamente a mí, que estoy localizado en España. No hay registros de que esté ocurriendo en más sitios. No he notificado como usuario que le está pasando a todo mi departamento. No han encontrado otros tickets relacionados en este momento que puedan estar vinculados con ese ticket, con lo cual, bueno, pues sabemos cuál es el impacto total en el servicio sobre lo que haya. ¿Cuál es el equipo afectado? Mi Dell, que ha calculado automáticamente y que me ha pedido que confirme cuál es el dispositivo. ¿Cuándo ha ocurrido ese incidente? ¿Cuándo ha empezado a ocurrir? Con lo cual el troubleshooting ya empieza a ser más sencillo. Los usuarios que están afectados, de momento el scope de este incidente o la afectación de este incidente es solamente hacia mí. ¿Qué es lo que le ocurre al dispositivo? Tiene un pantallazo azul y a continuación se apaga. No he proporcionado ningún código de error o un código de stop, con lo cual, bueno, pues esa información se puede intentar averiguar posteriormente o no es relevante para el ticket, depende cómo considere nuestro procedimiento ya de soporte. La duración y la frecuencia de los incidentes son desconocidas todavía. Es decir, el agente podría haber seguido preguntando cada cuánto te ocurre, cuántas veces ha pasado, en qué momento del proceso de arranque ocurre, nada más empezar, cuando has hecho login, un poquito más tarde. Ha decidido que con esta información podría ser suficiente en este primer paso, pero podemos hacer que profundice mucho más en el ticket. También es verdad que la interacción pues ya es de un largo suficiente, entonces no ha querido prolongar esa deflexión de la información que hemos visto antes para no hacerlo demasiado largo. ¿Y cuál es la urgencia que se considera? Basado en el impacto en mi trabajo y demás, se considera un nivel de urgencia media. Esto también es configurable, podemos definir cuáles son los dispositivos críticos. Si yo notifico que tengo un incidente sobre un servidor que corresponde a mi área de trabajo o que soy un usuario que necesita tener es urgente porque tengo una reunión con clientes o tengo este webinar y necesito el portátil funcionando, también eso quedaría catalogado en el ticket. A continuación, con este resumen, lo que nos propone es confirmar todo este resumen de lo que ha entendido el agente sobre la IA o que notifiquemos cualquier cambio que queramos hacerle al ticket. Oye, no, es que sí que es muy urgente, por favor priorízalo, me ocurre después de que haya pasado este proceso, afecta a más gente de mi equipo, todo eso lo podemos notificar para poder hacerlo. Por facilitar la demostración, simplemente he dicho que sí, que es correcto, y entonces me indica que el incidente ha sido creado, me da el número de incidente para que pueda hacer seguimiento de él. Por supuesto, puedo utilizar al agente de IA para comprobar también cuál es el estado de mis tickets, comprobar si están en proceso, si están ejecutándose y demás, y puedo solicitar intervenciones para poder mejorar esa información. Me da los links para poder conectarme al tenant y poder ver cuál es ese estado del ticket y demás y poder hacer mi solución a través del portal y ver el seguimiento de esos tickets. Y, por supuesto, dentro de la resolución, otra de las cosas que hace es mandarme un mail, como hacíamos tradicionalmente, mandar un mail indicando el ticket se ha abierto, está en este estado, etcétera, etcétera. Cualquier actualización me llegará por varias fuentes o por las fuentes que yo haya indicado como usuario para poder actualizar el ticket. Y hasta aquí la primera intervención del usuario o la primera interacción del usuario con la IA de Ivanti a la hora de crear un ticket. Como veis, busca esa información, busca profundizar en la información y catalogar mejor el ticket. Con lo cual, el usuario ya sabe que cuando contacte con soporte va a tener que dar una serie de informaciones que van a ayudar a que el ticket se resuelva de manera más sencilla y de manera más eficaz y eficiente. Ahora vamos
a esa parte del analista para ver qué es lo que ocurre en el trasfondo de la plataforma con esa intervención de la IA. Y entonces nos venimos a nuestro ITSM. Venimos, bueno, sabéis que tenemos los dashboards, los incidentes que puedan estar ocurriendo, etcétera, etcétera. Esta parte de los dashboards la vamos a ver al final, porque lo hemos dejado al final de la demo, la información que podemos mostrar, pero podemos ir viendo de manera granular todos los incidentes que hay abiertos, los que están ejecutándose en este momento, tareas de mi equipo, cualquier tipo de dashboard lo podemos tener directamente marcado para poder trabajar en cuál es el trabajo que tengo, cuál es mi trabajo, cuáles son las áreas específicas que tengo, va marcando cada una de las áreas que necesitemos. Nos vamos a los incidentes y podemos tener la vista clásica de los incidentes, de todo lo que está ocurriendo. Como veis, está el ticket que acabo de abrir con ese incidente del portátil que falla después de un update, que ya está a un 60%, porque ya ha habido unas primeras medidas de propuesta de resolución, de avance en cuanto a todo esto, con lo cual ya ha empezado a ser atendido el ticket. El usuario ya tiene esa información. También vemos otros datos, aparte del usuario y demás, como la puntuación DEX del dispositivo, la experiencia digital que tiene el dispositivo. Si estamos conectados con otras fuentes de nuestro Autonomous Endpoint Manager, de la gestión autónoma de dispositivos, podemos coger automáticamente de ese dispositivo, no solamente, como habéis visto, cuál es el dispositivo asignado al usuario, sino también información sobre cuál es el estado del hardware, del software, el inventariado, los parches ausentes, los parches instalados, configuraciones que pueda haber, registros de eventos, todo eso lo podemos tener de manera automatizada y alimentada inmediatamente en la base de datos, en la CMDB de nuestro activo, con lo cual tenemos toda la capacidad para verlo. Una novedad que tenemos es que, aparte de ver la vista clásica, depende de la metodología de trabajo, podéis verlo por tableros Kanban, que es algo que puede ser más interesante a la hora de coger y decir, oye, pues este ticket que está activo, el mío, lo voy a pasar a en espera. ¿Por qué? Porque está esperando al cliente, porque le he pedido al cliente, revisa el email. O te he mandado un mail o adjunto información que pueda tener sobre lo que corresponda. Toda esa información la va actualizando, la va notificando, el estado del ticket cambia a esperando al cliente, como veis, o a esperando a resolución, o a cualquiera de los estados que pueda haber en cada uno de los casos. Si el incidente está solamente registrado, si está activo, si está en espera, porque ya no depende de nosotros, o si está completado. Estando en espera, también notifica que los tickets de SLAs y los tickets de los horarios, los tiempos de resolución, se paran porque ya no depende de nosotros. Con lo cual ya depende de una fuente de terceros que tenga que hacer una acción o depende de cualquier medida que tengan que tomar. Veis que podemos ver los estados en los que se encuentra, las prioridades, los riesgos que pueda haber en cada uno de los casos. Lo vuelvo al estado activo, suponiendo que el cliente me haya contestado o que quiera marcarlo como considere, y abrimos el ticket para ver toda esa información que la IA nos ha podido proporcionar. Como veis, nos va a marcar ahora la capacidad, bueno, los detalles del incidente. Disculpad. Vale. Indica el usuario que está afectado, cuál es la organización, en este caso es la que viene por defecto, el resumen del ticket, el dispositivo falla después de la aplicación de un parche, y esa descripción que nos ha ofrecido antes, para que hemos validado o que hemos aceptado como resumen de nuestro incidente, ya aparece notificada en el ticket. Es decir, el portátil ha estado fallando después del último parche, el portátil es un Dell Latitude, el incidente ocurrió después del parcheo, Camel es el único usuario afectado, el portátil experiencia una pantalla azul después y después un reinicio, no hay código de error disponible. Este mensaje, evidentemente, es el mismo que hemos visto en la conversación de Teams. ¿Vale? Este mismo detalle, como lo hemos aceptado, está validado que es la información que se va a proporcionar a los analistas para poder resolver ese ticket. Nos indica también cuáles son, pues, ya la catalogación propia del ticket como tal, cuál es el servicio, cuál es la categoría, cuál es la urgencia, que también nos ha pedido que confirmemos si es una urgencia de nivel medio o si tenemos que modificarla a una urgencia de nivel alto, en cuyo caso recalcula las prioridades, como veis, de manera inmediata va a recalcular cuál es esa prioridad.
va a indicar al analista que ya se han hecho unas primeras recomendaciones de Neurons, de Ivanti Neurons, de nuestra IA, a la hora de resolver ese incidente, con lo cual ya vamos a un paso 2, ya no es llamar al usuario manual desde el principio, lo cual es también es algo interesante a la hora de poder verlo. ¿Cuál es el estado del ticket en el que tenemos todas esas opciones? ¿Cuál es la fuente en la que ha entrado? Por mensaje instantáneo, por mensajería y tal. Toda esa parte de documentación que podamos necesitar con respecto al ticket como tal. Evidentemente vemos cuáles son los tickets de los SLAs. El SLA de respuesta, desde que el usuario abre el ticket, ya está cumplido, porque la IA nos ha facilitado esa primera respuesta al usuario. La resolución está en progreso. Vamos marcando cuáles son los SLAs de resolución del ticket. Tenemos la capacidad de ver todo el ciclo de vida del ticket, en el que hemos visto que el campo revisa el email que hemos hecho antes con el usuario cuando hemos intercambiado y le hemos dicho que ya está esperando al cliente y demás. Nos añade todo ese ciclo de vida. Podemos ver que hay información que ya se ha intercambiado con el usuario. Podemos ver que automáticamente vincula cuál es el activo. Nos ha preguntado si era el Dell o era el Mac. Automáticamente nos va a vincular cuál es el activo directamente que está implicado por este incidente. Cualquier tipo de interacción con el usuario, resoluciones y demás van a quedar marcadas en el dispositivo. Además, por ejemplo, con respecto al ticket, podemos ver incidentes que están relacionados con él. Si marcamos, en este caso no hay ningún... Sí, perdón, está cargando y como veis tenemos otros incidentes que están relacionados con el mismo dispositivo o con el mismo usuario o con el mismo tipo de incidente. Con lo cual tenemos la opción de ir catalogando esa información de todo lo que está ocurriendo en cada uno de los casos y correlar a esos incidentes. Se acabaron esas tormentas de tickets, se acabaron esas inundaciones de tickets que tenemos de incidentes parecidos, incidentes similares, que no estén resueltos de la misma forma. ¿Por qué? Porque eso nos permite, cuando tengamos el ticket y tengamos varios incidentes relacionados, actualizar los incidentes relacionados todos a la vez. O detectar si resulta que no es solamente un incidente, sino que acaba siendo un incidente maestro o un problema o cualquier otro tipo de actuación que tengamos que tomar, la podemos tomar de manera inmediata en nuestros tickets para poder resolverlo. Hasta aquí vamos viendo cómo un analista, sin haber llegado a ver todavía el ticket, ya tiene esa capacidad de visibilidad mucho más aumentada o mucho más mejorada gracias a la IA. Tiene un trasfondo mucho más directo de qué es lo que ha ocurrido en el dispositivo, sabe que se han aplicado una primera serie de contramedidas, con lo cual en nuestros procedimientos ya podemos intervenir a partir de que las medidas de resolución han sido aplicadas o no por parte del usuario. Podemos contactar con el usuario para marcar lo que sea, podemos empezar a intervenir, podemos empezar a lanzar resoluciones, si queremos, sobre el dispositivo, perdón. Podemos ir lanzando acciones como, por ejemplo, si tenemos la plataforma de gestión autónoma de dispositivos, tenemos bots de autocuración configurados, podemos ir lanzando acciones concretas que hayamos preconfigurado para poder lanzar. Si el bot tuviera si hubiera algún bot ya creado que resolviera o que estuviera indicado para esto, la IA de Ivanti propondría utilizar ese bot para resolver o para intentar resolver ese incidente particular que está ocurriendo, ¿vale? Evidentemente, toda la parte de ITSM habitual que ofrecemos siempre, la creación de posibles tareas, la vinculación con posibles problemas, el poder ver los activos en cada uno de los casos, es algo que tenemos siempre a disposición, y cualquier otro tipo de acciones o de contramedidas que podamos necesitar las podemos indicar en el ticket según lo tengamos marcado, los flujos de trabajo, aprobaciones, gestión de cambios, todo está incluido en la plataforma, enriquecido por esa parte de IA. Si necesitáramos, en esa parte del analista, si necesitáramos mejorar nuestras capacidades, lo que podemos hacer es hacer un resumen de ese incidente, porque necesitamos escalarlo, hay que pasarlo a otro sitio, hay que documentarlo, hay que comprobar qué es lo que ocurra. Si le decimos que sumarice, que resuma el incidente, nos va a indicar no solamente el incidente que ocurre, el tipo, la información del activo que pueda estar vinculado, sino además todos los pasos que se han venido dando sobre ese ticket. Se le envió un correo indicando que el error de escalamiento fue detenido, el estado ha cambiado de esperando a activo. Como recordáis, hemos hecho ese cambio de esperando al cliente, hemos mandado un mail
al cliente, hemos dado de esperando a activo, con lo cual hemos hecho una serie de modificaciones sobre el activo. Todo el incidente o todo el resumen del incidente lo tenemos notificado y documentado de manera adecuada. Una vez que tenemos el incidente, ya hemos conseguido analizarlo y hemos conseguido resolverlo. La resolución del incidente, claro, aquí depende bastante de cómo trabajemos con esto. Si la resolución del incidente lo dejamos simplemente como causa otros y resolución resuelto, nos va a resultar de muy poco valor a la hora de poder marcar esa información o definir esa información en nuestra base de conocimientos. Esto va a tener muy poco valor para resolver este problema de cara al futuro. Si lo que hacemos es trabajar con esa sumarización del incidente, porque hemos indicado al usuario que compruebe esta medida, hemos comprobado que el parche se ha podido desinstalar de manera adecuada, etcétera, etcétera, y todo eso lo marcamos en la resolución, cuando creemos esa causa y esa resolución definitiva, podremos decirle que genere un artículo de la base de datos de conocimiento con esa información del incidente y de las medidas de resolución que ha tenido. Dentro de esa base de datos de conocimiento, podremos marcarlo con las categorías que hemos predefinido en nuestra base de conocimientos. Es un mensaje de error, es un problema de resolución, es un parche, se ha aplicado un parche, ha sido una pregunta que nos han hecho y la hemos resuelto. Vamos a suponer que es una medida de incidente y resolución. Bueno, perdón. Pues utilizamos otra, lo que tienen los entornos de Domo. Genera los artículos de conocimiento y nos va a permitir dejarlo en modelo borrador para poder seguir nuestro proceso de aprobación de esos artículos de conocimiento. Es decir, tendremos la capacidad de no publicarlo directamente, porque siempre hace falta validar esos artículos para comprobar que todo ha ocurrido según corresponde, y podremos resolver esos artículos, podrán ser aprobados y luego añadidos a esa base de datos de conocimiento. Lo cual nos va a permitir que cuando el usuario, otro usuario en un futuro comente un problema parecido, ese artículo de la Knowledge Base aparecerá como propuesta para los dispositivos. ¿Vale? Hemos visto la apertura del ticket, hemos visto la interacción con el agente para canalizar y documentar ese ticket al máximo posible, la capacidad que tiene el analista de lanzar esa información o de interactuar con el usuario para poder preguntar lo que corresponda en cada uno de los casos. Y, por último, nos quedaría ver la parte de, la capacidad de crear esos artículos de conocimiento. Y, por último, quedaría esa parte de visibilidad de cara a la empresa y los dashboards para poder analizarlos, analizar el incidente posteriormente o saber qué es lo que está ocurriendo en nuestra compañía. Para eso, dejamos un segundito. Oh, claro, sí. Disculpad. Si estamos en los dashboards, en los que vemos los incidentes, las peticiones, etcétera, podemos acudir a la IA en cada uno de los dashboards que podamos tener, como veis, sobre los incidentes o sobre lo que corresponda. No solamente tenemos visibilidad de los tickets o de los paneles que tenemos actualmente configurados, sino que en cualquier momento podemos pedirle a la IA que nos dé una información particular. Y entonces abrirá una conversación con el analista para que, o bien con propuestas relacionadas con el contexto de lo que estoy haciendo en este momento, o bien mediante lenguaje natural, preguntándole en la parte de abajo, me propondrá esas respuestas a las preguntas que le vaya haciendo en cada caso. Por ejemplo, y por no complicar mucho más allá la demo, para no aburriros, si le pido que me enseñe los incidentes que están agrupados por estado, y tengo actualizado, perdón. Tenemos que refrescar los telan de vez en cuando. Bien, decía, si le digo que me enseñe los incidentes que están agrupados por estado, genera el widget en el que me indica el estado de esos incidentes. Bueno, todos los incidentes que tenemos, por supuesto, podemos filtrarlo más. Puedo preguntarle, oye, los que están relacionados con portátiles, los que he tenido el último mes, los que he tenido la última semana, los que están relacionados con el artículo de conocimiento X. Da igual, podemos dar esa información. La ventaja es que nos va a mostrar ese dashboard según necesitemos. Lo podremos exportar como una imagen para adjuntar a un correo electrónico, para una documentación que necesitemos. Podremos, evidentemente, hacerlo más grande para poder verlo un poco mejor, porque ya total vamos necesitándolo. Yo, por lo menos, con la edad que tengo,
o lo podemos añadir algún dashboard que corresponda, con lo cual si lo añado al de... tenía uno por aquí que era mío, creo. Bueno, al de Carl, por ejemplo. Me lo añadirá al dashboard de mi compañero, con lo cual puedo tener esa visibilidad, o puedo añadirlo a los dashboards de mi caso, según vaya necesitando. Con lo cual tengo esa visibilidad de todos los incidentes o de todos los estados en cada uno de los momentos que necesite para poder tener visibilidad o seguimiento de todo lo que ocurre. Con lo cual, hemos conseguido, y vuelvo por resumir, lo que hemos conseguido es que un usuario que tenía un incidente con su dispositivo, primero, tenga una atención inmediata gracias a la interacción de la IA y de la gente de Teams con lo que está, para que se sienta atendido y sienta que pueda tener respuesta y ser productivo de nuevo. De manera inmediata, la gente de Teams le contesta y empieza a procesar toda la petición, profundizando en la documentación necesaria para poder resolverlo de manera eficaz, no simplemente me falla el equipo, cosa que vemos por desgracia en muchos tickets. El agente va a coger esa intención, va a coger el contexto, va a ampliar el contexto y enriquecerlo, como hemos visto, para saber el dispositivo, cuándo ocurre, a quién más afecta, la gravedad, y dar esa información a los usuarios. Primero, va a intentar que el usuario autorresuelva el incidente por sí mismo, dando una serie de pasos y de sugerencias detalladas al máximo posible para que sea sencillo seguir esa información. Y si no, va a delegarle la opción de artículos de conocimiento, información externa que pueda tener y que esté correlacionada con este incidente. Si todo esto no fuera suficiente, hemos visto, le ofrece abrir un ticket, en cuyo caso ya vemos que hay una primera atención inmediatamente hecha. Toda la documentación que se ha recogido anteriormente se utiliza y resulta funcional para el usuario y para el analista para poder resolver esto cuanto antes. Si hubiera bots creados al respecto, se podrían aplicar o sugerir la aplicación del bot automáticamente. Siempre, esto es gestión autónoma de dispositivos, desde la parte de gestión de servicio, desde la parte de gestión del dispositivo. Pero no se trata de hacer todo de manera automática y sin supervisión humana. El factor humano es importantísimo para decidir qué se hace en cada momento. Con lo cual, habrá tareas que se puedan automatizar y habrá tareas que necesiten una supervisión o una aprobación. Sugeriremos la creación de la aplicación de esos bots, pero quedará en manos del analista o de quien corresponda, según los procesos de la empresa, el ejecutarlo o no de manera inmediata para saber que se ha resuelto el incidente. Por parte del analista, enriquecemos muchísimo esa capacidad de tener más vista, más capacidad de tener contexto sobre el incidente en particular, saber que ya nos hemos ahorrado los 7, 8 primeros pasos o las llamadas de qué dispositivo es, qué es lo que le ocurre, dame el código de error, todo eso ya está hecho, con lo cual ahorramos mucho tiempo en la atención. Permitimos que la IA nos ayude a crear esos incidentes, a resumirlos, a sumarizarlos, a contactar con el usuario de una manera más eficaz en nuestra comunicación, y mejoramos la inteligencia empresarial, tanto por la correlación de esos posibles incidentes, como con la capacidad de visibilizar o de tener dashboards de manera interactiva por lenguaje natural para ver exactamente lo que está ocurriendo, en qué estado nos encontramos y dónde tenemos que tomar medidas para cada uno de los casos. Así que poco más. Esperamos que la demo os haya resultado interesante. De nuevo, de todo esto hablaremos, mi compañero Ricardo y yo estaremos en el Ivanti Live, del que veis el banner abajo. Sigo haciendo spam sobre ello, pero será un evento muy interesante que esperamos que satisfaga vuestra curiosidad. Así que, por mi parte, poco más. Ricardo. Sí, muchísimas gracias, Kamel. Yo también os agradezco a todos por acompañarnos. Esperamos que de haber aportado una nueva perspectiva sobre cómo la inteligencia artificial aplicada al ITSM puede transformar la forma en que TI cree valor para el negocio de vuestra empresa. Estaremos encantados de seguir estas conversaciones con vosotros y explorar juntos cómo llevar esta visión a vuestra realidad. Para cualquier pregunta, como he dicho al principio, podéis escribir directamente a mí o a Kamel, ¿ok? Y encantados de responder cuanto antes posible. De todas maneras, muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y nada, que tengáis un buen día. Muchísimas gracias.